Título del podcast: De la reforma a la región, el federalismo y el liberalismo en América Latina. Bienvenidos a este espacio de análisis histórico. Mi nombre es Luis Rogelio. En este episodio abordaremos la relación entre liberalismo y federalismo en América Latina durante el siglo XIX, para comprender cómo se configuraron los estados en la región. Conviene partir de una idea fundamental: el liberalismo, en efecto, como plantea Fernández Segado y Helperin Donji, no se trató únicamente de una doctrina económica, sino de un marco político orientado a reemplazar el orden colonial por sistemas republicanos basados en la soberanía popular, la representación política y la primicia de la ley. Sin embargo, desde el inicio se advierte una tensión relevante. Mientras literar el poder, los nuevos estados se enfrentaban a la necesidad de consolidarlo, lo que generó una relación compleja entre teoría y práctica. Ahora bien, para entender el origen de este escenario, es necesario retroceder al siglo XVIII, cuando las monarquías de España y Portugal impulsaron una serie de reformas destinadas a fortalecer el control administrativo y fiscal sobre sus territorios americanos. En este contexto, se reorganizaron estructuras de gobierno, se crearon nuevos virreinatos y se promovió una burocracia más profesionalizada. No obstante, lejos de estabilizar el sistema, esas medidas produjeron efectos contraproducentes, ya que al incrementar la presencia de funcionarios peninsulares, se desplazó a las élites locales de los espacios de decisiones políticas. De este modo, se configuró una situación particularmente inestable. Quienes concentraban el poder económico carecían de poder político efectivo. A ello se consume la crisis de monarquía española en 1808, que actuó como catalizador del cambio, permitiendo la formación de junta de gobierno que comenzaron a ejercer funciones autónomas e introdujeron progresivamente principios de inspiración liberal. En consecuencia, tras los procesos de independencia, los nuevos estados se enfrentaron a un problema central: cómo organiza el poder político en territorios extensos, diversos y en muchos casos fragmentados. Por un lado, existía la necesidad de evitar la desintegración territorial. Por otro, persistía el interés de distintas regiones por conservar márgenes de autonomía. En este marco emergieron dos modelos principales que, más que simples estructuras administrativas, representaban proyectos políticos distintos: el centralismo, que apostaba por la concentración del poder en un gobierno nacional fuerte, y el federalismo, que proponía una distribución del poder entre entidades territoriales con distintos grados de autonomía. Así, la elección entre uno u otro modelo no fue neutral, sino que estuvo profundamente vinculada a intereses regionales, económicos y sociales. En el caso peruano, esta disyuntiva adoptó características particulares. En efecto, la organización política posterior a la independencia estuvo marcada por una notable continuidad en el periodo virreinal.
Lima mantuvo su papel como centro político y administrativo, lo que favoreció la consolidación de un modelo centralista, a diferencia de otros países de la región. Perú no desarrolló un sistema federal sólido. Sin embargo, esto no implica la ausencia de tensiones internas. Por el contrario, las regiones manifestaron intereses propias que con frecuencia entraban en conflictos con decisiones del gobierno central. Además, factores como la geografía y las limitaciones en comunicaciones dificultaron las articulaciones efectivas del territorio, lo que condicionó cualquier intento de descentralización. De ahí que muchas de estas iniciativas quedaran en la práctica en un plano más formal que real. Por otra parte, una mejor comprensión del caso peruano se obtiene al, al compararlo con otras experiencias latinoamericanas. En primer lugar, México adoptó el federalismo en 1824 con una estrategia orientada a preservar la unidad territorial tras la caída del imperio. En este sentido, el federalismo funcionó como un mecanismo de cohesión frente a una realidad fragmentada. En segundo lugar, Argentina desarrolló su sistema federal a partir de acuerdos entre provincias que ya contaban con estructuras políticas propias, lo que implica que su federalismo no fue una imposición, sino el resultado de negociaciones entre actores como autonomía previa. En ambos casos, por tanto, el federalismo se sustentó en condiciones históricas concretas que facilitaron su implementación, la cual contrasta con aquellos contextos donde dichas condiciones no estaban plenamente presentes. Finalmente, a modo de cierre, puede afirmarse que tanto el liberalismo como el federalismo desempeñaron un papel fundamental en la construcción de los estados latinoamericanos, aunque su aplicación fue desigual y estuvo atravesada por múltiples tensiones. Si bien estos principios fueron incorporados en constituciones y discursos políticos, en la práctica muchos países mantuvieron estructuras marcadamente centralizadas, lo que evidencia una distancia significativa entre los planteamientos teóricos y su implementación efectiva. En este sentido, el análisis de estos procesos no solo permite comprender y mejorar la organización histórica del poder en la región, sino también identificar problemas que en cierta medida continúan vigentes. Soy Luis Rogelio y esto fue un análisis. Gracias por su atención.